En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque el cierre parcial del gobierno norteamericano se prolongó después de que las negociaciones entre demócratas y republicanos volvieran a fracasar, ya que la oposición se niega a votar por separado el presupuesto y las prestaciones del sistema de salud, que sufriría varios recortes, mientras que Donald Trump amenazó con despedir definitivamente a una gran parte de los 750.000 trabajadores que se encuentran suspendidos sin goce de sueldo. Y cuando le preguntaron en qué momento lo haría, dijo que ya estaba pasando. Además, el director de presupuesto, Russell Vought, ya congeló más de 28.000 millones de dólares en fondos de infraestructura para Nueva York, California e Illinois, todos estados demócratas, y el secretario de Transporte, John Duffy, advirtió que el cierre podría comprometer la seguridad aérea, ya que los controladores aéreos que tenían que trabajar sin goce de sueldo podrían estar desconcentrados o cansados por tener que hacer otros trabajos para pagar sus cuentas. No obstante, el mandatario intentó mostrarse conciliador y aseguró que estaría feliz de negociar con los demócratas el plan de salud si aceptaran aprobar una prórroga del presupuesto actual hasta finales de noviembre. La oposición intenta que se mantengan los planes de salud para las rentas bajas y que se dé marcha atrás a los recortes ya aprobados, y advierte que el mandatario estaría dejando sin cobertura médica a 11 millones de personas y a 4 millones más el próximo año, al tiempo que 24 millones tendrían que comenzar a pagar el doble por los mismos servicios, mientras que el Ejecutivo pide garantías de que los planes no podrán ser utilizados por los indocumentados. La parálisis presupuestaria del gobierno de Estados Unidos entró el lunes en su segunda semana sin un final cercano a la vista. Los demócratas del Senado bloquearon por quinta vez un proyecto de ley de financiación temporal aprobado por la Cámara de Representantes el lunes por la noche. Mientras cada bando se aferra a sus posiciones, el presidente Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social que estaría feliz de negociar un trato sobre programas de salud con los demócratas, pero pidió primero reabrir el gobierno federal. Los republicanos necesitan persuadir a suficientes senadores demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos de 100 necesarios para superar el bloqueo. Para resolver la crisis, los republicanos proponen una prórroga del presupuesto actual hasta finales de noviembre, mientras que los demócratas insisten en aumentar la financiación de programas de seguro médico para la población más desfavorecida y revisar los recortes a programas de salud aprobados el 4 de julio. La ley presupuestaria de Trump dejaría sin cobertura sanitaria a 11 millones de estadounidenses, principalmente a través de recortes al programa Medicaid para familias de bajos ingresos. Esa cifra se sumaría a los 4 millones de estadounidenses que, según los demócratas, perderán la cobertura sanitaria el próximo año si no se prorrogan las subvenciones del seguro médico Obamacare. Otros 24 millones de estadounidenses verán duplicadas sus primas de salud. Los empleados federales son los más afectados por el cierre. Además de las amenazas de despidos del presidente, cerca de 2 millones de funcionarios no podrán cobrar su sueldo hasta que el Congreso apruebe un presupuesto. Por otra parte, Donald Trump continúa aumentando la polémica por el despliegue militar en varias ciudades de Estados Unidos, todas demócratas, con el supuesto objetivo de acabar con la delincuencia. Y ahora declaró a Chicago como zona de guerra, en un intento de justificar la intervención de 300 efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de la oposición de la administración local, al tiempo que decidió desobedecer una orden judicial y envió tropas a Portland. Una jueza federal dictaminó que el despliegue era ilegal y que la explicación no se ajustaba a los hechos, porque el gobierno no había podido demostrar que los episodios violentos formaban parte de un intento organizado de derrocar al gobierno, lo que sí permitiría el uso de la fuerza militar. Los demócratas vienen denunciando la deriva autoritaria del mandatario y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que los militares tenían que irse cuanto antes de Chicago y acusó a los republicanos de buscar sembrar el caos para enviar todavía más tropas. A su vez, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el mandatario no estaba combatiendo la criminalidad, sino utilizando a los militares como peones políticos para construir su ego. Trump ya había afirmado ante los altos mandos del ejército que estaban sufriendo una invasión interna, culpó a los demócratas de izquierda radical y acusó al expresidente Joe Biden de haber dejado entrar convictos, asesinos, traficantes y gente de instituciones mentales.
Y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, hizo propio el discurso de Trump y dijo que los militares en Washington, D.C. también estaban literalmente en una zona de guerra. El gobierno de Donald Trump calificó el domingo Chicago como zona de guerra como justificación para desplegar soldados contra la voluntad de la administración demócrata de la ciudad. La oposición acusa al presidente republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer el poder de manera autoritaria. En la noche del sábado, Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos el gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el domingo la medida, afirmando en Fox News que Chicago es una zona de guerra. Pero 55 personas murieron en un corto periodo. ¿Me estás diciendo que no hay ciudad en el mundo como esa? Vamos a arreglarlo. Y creo que Pritzker no es un tonto. Creo que Pritzker teme por su vida. Pero Pritzker afirmó en CNN que los republicanos intentan sembrar el caos para poder enviar aún más tropas. Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que la minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras que el 58% se opone. Además del despliegue de tropas, la ofensiva de Trump está siendo liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, un departamento que está creciendo rápidamente tanto en personal como en funciones. Y en medio de la tensión con Venezuela por el despliegue de barcos de guerra en el Caribe, Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una lancha que asegura que transportaba droga, dejando 4 personas muertas, por lo que en total ya son más de 20. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que la operación se había desarrollado en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela, y Donald Trump aseguró posteriormente que la embarcación llevaba narcóticos como para matar a 25.000 o 50.000 personas, aunque otra vez no presentó ninguna prueba, y aumentan los llamados a que intercepte las lanchas en lugar de atacarlas directamente. El mandatario norteamericano ya había declarado a Estados Unidos en conflicto armado no internacional con los cárteles de la droga, y previamente amenazó con atacarlos también por tierra. A su vez, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció que se habían detectado más de 5 aviones de combate de Estados Unidos volando cerca de la frontera, lo que consideró como una grosería, una provocación y una gran amenaza a la seguridad nacional, y agregó que los estaban viendo, pero que eso no los iba a intimidar. Además, le advirtió a Washington que no cometiera el error de agredir militarmente a su país, y que realizarían una movilización nacional en caso de ser invadidos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que estaba listo para decretar el estado de conmoción exterior, que permite tomar el control militar de los servicios públicos y de las instituciones estratégicas, y afirmó que el objetivo de Washington era realizar una incursión para cambiar el régimen e imponer gobiernos títeres que le entregaran los recursos del país. Venezuela tiene derecho a la paz. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el viernes que Estados Unidos busca imponer un cambio de régimen. Ello luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara la destrucción con un misil de una nueva supuesta narcolancha que salió de Venezuela, dejando al menos 4 muertos. Trump indicó que la nueva embarcación destruida iba cargada con suficientes drogas para matar entre 25 y 50.000 personas y que tenía como destino Estados Unidos. Y el pueblo de Estados Unidos está muy consciente que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales de una patria. Estados Unidos movilizó buques y aviones de guerra al Caribe Sur para, según dijo, conducir operaciones contra el narcotráfico. En los ataques a embarcaciones han muerto al menos 21 personas. Trump acusa a Maduro de encabezar un cártel del narcotráfico y envió una carta a senadores en la que aseguró que su país estaba inmerso en un conflicto armado no declarado contra grupos narcotraficantes que tienen fuerza letal. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra. Ello puede tener como objetivo justificar legalmente las operaciones en el Caribe. Y si es necesario, pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará.
Asimismo, el choque entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia continuó con las palabras del embajador norteamericano ante Naciones Unidas, Mike Waltz, que criticó las políticas del presidente Gustavo Petro para la paz y la seguridad, calificándolas de irresponsables, ya que habían llevado al país a una mayor inestabilidad y violencia, mientras que la continua politización socavaba el progreso hacia la paz. Por este motivo, afirmó que se opondría a extender la misión de verificación de Naciones Unidas en el país, agregando que estaba extralimitándose al reflejar excesivamente las prioridades políticas como el apoyo a las minorías, en vez de centrarse en ayudar a reinsertarse a los miembros de las FARC en la sociedad, para lo que había sido creada en el 2017. El Consejo de Seguridad tendrá que decidir a finales de octubre si continúa apoyando la misión, por lo que su director, Miroslav Henka, defendió su labor afirmando que habían ayudado a proteger a civiles y excombatientes, mientras que la embajadora colombiana ante el organismo, Leonor Salavata, dijo que la renovación sería una muestra de respaldo a su país y una demostración de que el Consejo honraba su responsabilidad de preservar la paz. A su vez, Petro le pidió a Estados Unidos que no se entrometiera en su política interna y agregó que el Consejo no tutelaba su política de paz. Además, afirmó que, con sus críticas en realidad, Estados Unidos estaba presionando para que dejara de denunciar el genocidio en Gaza. Washington ya le había retirado la visa a Petro después de que éste llamara al ejército norteamericano a desobedecer las órdenes de Donald Trump y le retiró a Colombia la certificación de aliado en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos criticó el viernes lo que considera políticas irresponsables del presidente colombiano Gustavo Petro y cuestionó la pertinencia de extender la misión política de la ONU en el país sudamericano. El actual gobierno de Colombia y la continua politización están socavando los avances hacia una paz duradera en Colombia. Durante una reunión del Consejo de Seguridad, el embajador estadounidense Mike Waltz acusó a la misión de verificación de la ONU, creada en 2017 principalmente para ayudar a los rebeldes de las FARC a reintegrarse a la sociedad, de haber ampliado su mandato para reflejar excesivamente las prioridades políticas, incluyendo el apoyo a las minorías étnicas. Estados Unidos está examinando detenidamente el mandato de esta misión y si merece seguir contando con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, basándose en una evaluación de su contribución a la paz y la seguridad en Colombia. Pese a los reparos de Estados Unidos, la mayoría de los oradores en la reunión del viernes destacaron la importancia de la misión en Colombia, dado el riesgo de violencia política de cara a las presidenciales de 2026. La misión también ha abogado por la adopción de medidas para ayudar a prevenir incidentes de seguridad, dando la voz de alarma en numerosas ocasiones cuando se identificaron amenazas para la población civil, incluidos los excombatientes. Petro solicitó a Estados Unidos en la red X no entrometerse en la política interna de Colombia. Washington le revocó la semana pasada la visa al mandatario colombiano luego de que en un discurso en una manifestación pro-Palestina, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, instara al ejército estadounidense a desobedecer. Mientras tanto, el mandatario norteamericano continúa anunciando aranceles y esta vez apuntó contra los camiones importados, imponiendo un 25% a partir de noviembre. La Casa Blanca comunicó que la medida se había tomado por cuestiones de seguridad nacional, ya que fueron catalogados como bienes críticos, y apunta a favorecer a los fabricantes nacionales mientras que perjudica a sus vecinos, México y Canadá. Además, también se prevé que se anuncien aranceles sobre productos de madera y se analiza aplicarlos a la robótica, dispositivos médicos, maquinaria industrial, paneles solares, semiconductores y aeronaves comerciales. Y mientras tanto, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva mantuvo una llamada telefónica con Donald Trump y le pidió que eliminara los aranceles a los productos de su país, ya que es uno de los más perjudicados, con gravámenes de hasta el 50%, por el hecho de que fueron utilizados por el gobierno norteamericano como represalia por el juicio por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, que es considerado por Washington como una cacería de brujas. A su vez, también le pidió que levantara las medidas restrictivas contra las autoridades brasileñas, como el juez del caso Alexandre de Moraes, al tiempo que destacó que Brasil era uno de los 3 países del G20 con los que Estados Unidos tenía superávit comercial. Ambas partes afirmaron que la charla de media hora había sido amable y el vicepresidente Geraldo Alckmin incluso dijo que fue mejor de lo que esperaban. Y como muestra del reciente acercamiento, Trump le pidió al secretario de Estado Marco Rubio que se encargara personalmente de las negociaciones bilaterales
mientras se organiza una reunión presencial. Luis Inácio Lula da Silva y Donald Trump mantuvieron el lunes su primera conversación telefónica desde que el republicano volvió a la Casa Blanca. Según la presidencia de Brasil, la videoconferencia duró 30 minutos y tuvo un tono amistoso. Ambos mandatarios acordaron reunirse en breve. La conversación fue muy buena, incluso mejor de lo que esperábamos, así que somos muy optimistas. Ahí avanzaremos. El presidente Lula destacó la disposición de Brasil para el diálogo y la negociación. Durante la charla, Lula pidió a Trump que elimine el arancel adicional sobre productos brasileños, así como las medidas restrictivas aplicadas contra autoridades del país. Las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos se tensaron desde principios de agosto, cuando Washington incrementó en un 40% el arancel global recíproco del 10% sobre las exportaciones brasileñas. Esa decisión fue anunciada como respuesta a la supuesta caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump y actualmente en arresto domiciliario. Según la presidencia brasileña, Lula sugirió la posibilidad de encontrarse al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia este mismo mes. También se dijo dispuesto a viajar a Estados Unidos para un encuentro y reiteró su invitación a Trump a la COP30, la conferencia climática de la ONU, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña. Y el bolsonarismo volvió a salir a las calles de Brasilia para exigir una amnistía para el expresidente, y miles de personas marcharon hasta el Congreso, liderados por la esposa y el hijo del líder derechista, el senador Flavio Bolsonaro, que dijo que estaban a un paso de lograr el objetivo. No obstante, la iniciativa fue perdiendo impulso en el Congreso, dado que tras la condena a 27 años de prisión, la Cámara de Diputados había aprobado una moción de urgencia para tratar el proyecto, y este paso provocó masivas manifestaciones contra la impunidad, mientras el mandatario adelantaba que, si fuera aprobado, lo vetaría. La intención de la extrema derecha se fue diluyendo incluso en el contenido y pasó de pretender una amnistía para Bolsonaro y todos los condenados que participaron de la toma de la sede de los tres poderes en enero del 2023 a presentar un proyecto que solo contempla una reducción de la pena para el expresidente y ni siquiera tiene fecha para su votación, por lo que la manifestación buscaba volver a poner la cuestión en la agenda, en un momento en el que Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria ante un presunto intento de obstruir el juicio en su contra y ante la posibilidad de que busque refugiarse en una embajada extranjera mientras transcurre el proceso de apelación. Además, el reciente acercamiento entre Lula y Donald Trump tampoco fue una buena noticia para la derecha, que hacía lobby en Washington impulsando sanciones y aranceles, e incluso el diputado Eduardo Bolsonaro fue acusado de subordinar los intereses de su país por este motivo. Cientos de seguidores de Jair Bolsonaro marcharon el martes en Brasilia para exigir una amnistía para el expresidente. En la primera manifestación, luego de la condena contra Bolsonaro, sus simpatizantes urgieron al Parlamento brasileño a aprobar un instrumento que evite a su líder purgar la pena de 27 años de cárcel por una intentona golpista a la que fue sentenciado en septiembre. Desde un bus con altoparlantes, el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, y su esposa agradecieron el apoyo y confianza para lograr una amnistía. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que dejaron sus estados, sus hogares, sus zonas de confort para estar aquí con nosotros, luchando por una amnistía amplia, general e irrestricta. Hoy mi corazón duele, pero también se alegra al ver esta multitud de hombres, mujeres y niños de bien. La Cámara Baja aprobó a finales de septiembre una moción de urgencia para el proyecto de amnistía que beneficiaría a Bolsonaro, así como a sus seguidores, condenados por la asonada de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia. En su versión más reciente, el proyecto contempla apenas una reducción de pena, pero aún no hay fecha para su votación.
El exmandatario también enfrentó un revés en el plano internacional el lunes, luego del acercamiento entre el presidente Donald Trump y su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva, que abrió la puerta a una negociación con el gobierno brasileño sobre los aranceles del 50% impuestos. Y ahora quisiera ir a Ecuador, porque la caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada en medio de las protestas indígenas por la eliminación del subsidio al diésel, que hizo que pasara de $1,80 el galón a 2,80, lo que significa un fuerte impacto para la comunidad, sobre todo para los que se dedican a la agricultura y a la ganadería, y advierten que el aumento del combustible también se trasladará a los bienes. El gobierno denunció el hecho como un intento de asesinato contra el mandatario, dado que, además de haberle lanzado piedras, el vehículo oficial sufrió varios impactos de bala, aunque no se registraron heridos. Por su parte, la ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que 500 personas habían participado de la agresión y aseguró que el incidente no quedaría impune. La represión de las protestas ya dejó un manifestante muerto por impacto de bala y alrededor de 150 heridos, mientras que el Ejecutivo declaró el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país, afirmando que se vivía una grave conmoción interna con protestas que se habían tornado violentas. Las manifestaciones tienen lugar desde el 22 de septiembre e incluyeron el bloqueo de carreteras e incluso el secuestro de policías y militares. Tras el asalto a la caravana, se comunicó que había 5 detenciones, aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la importante organización que agrupa a los pueblos originarios, aseguró que fueron arbitrarias y denunció una brutal acción militar y policial, detallando que entre los agredidos se encontraban varias mujeres mayores. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió ileso de un ataque a balazos contra el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país. Unas 500 personas le lanzaron piedras a la caravana y también hay signos de bala en el vehículo del presidente, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Los vehículos fueron atacados cuando se trasladaban hacia la localidad andina de Cañar. Luego Noboa participó en un acto público en Cuenca. Manzano señaló que el gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato contra el presidente. Aparecieron 500 personas lanzando piedras y obviamente también hay signos de bala en el carro del presidente. El gobierno habla de intento de asesinato. Hay 5 detenidos. La organización convocante denuncia que las detenciones fueron arbitrarias y acusa al Ejecutivo de ser quien usa la fuerza contra los manifestantes. El ataque se produce en medio de protestas indígenas en rechazo al gobierno del mandatario ecuatoriano. Desde el pasado 22 de septiembre, Noboa enfrenta manifestaciones con el bloqueo de vías en varias provincias por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor organización de pueblos originarios del país, en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, cuyo precio subió de $1,80 a $2,80 el galón. Las protestas dejan un indígena fallecido por impactos de balas, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y un centenar de detenidos según cifras oficiales y de ONGs de derechos humanos. Y quisiera terminar en Francia, que prolongó su fuerte crisis política después de la sorpresiva renuncia del primer ministro Sébastien Lecornu, un día después de la conformación de su gobierno, que fue visto por algunos como demasiado derechista y por otros demasiado moderado. El ex ministro de Defensa lamentó la intransigencia de los partidos, afirmando que muchos se estaban comportando como si tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, queriendo imponer sus puntos de vista y trazando muchas líneas rojas, por lo que no se daban las condiciones para continuar. Además, lamentó que algunos estuvieran priorizando los intereses personales a los nacionales, pensando ya en las próximas elecciones. Francia necesita equilibrar las finanzas públicas, por lo que el oficialismo planea un fuerte recorte del gasto, y aunque Lecornu estaba dispuesto a ceder ante los socialistas, aumentando los impuestos a los ricos, no fue suficiente. Como consecuencia inmediata del anuncio, la bolsa de París cayó más de un 2% y se incrementó la prima de riesgo de la deuda, mientras varios sectores políticos pedían que se convocara elecciones anticipadas. Lecornu era el 5º primer ministro en 2 años y el tercero en menos de un año, por lo que los izquierdistas de la Francia insumisa dijeron que había comenzado la cuenta atrás de Macron y pidieron que se examinara de inmediato la moción presentada por 104 diputados para su destitución, y los derechistas de Reagrupación Nacional consideraron que no podría haber estabilidad sin el regreso a las urnas,
y sin la disolución de la Asamblea Nacional. No obstante, en las horas posteriores, Macron le dio a Le Cornu otra oportunidad. Su posición era insostenible desde el anuncio de este domingo por la noche del nuevo gobierno. 12 horas después, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció su dimisión. Este lunes por la mañana ya no se daban las condiciones para que yo pudiera desempeñar las funciones de primer ministro y permitir que el gobierno compareciera mañana ante la Asamblea Nacional. Al reelegir a 12 ministros del gobierno anterior, Sébastien Lecornu incumplió su promesa de ruptura hecha durante el traspaso de poder hace apenas un mes. Una renuncia denunciada por Bruno Retailleau, líder de los republicanos, quien seguía en el cargo de ministro del Interior y era él mismo un símbolo de esta falta de ruptura. La misma derecha pidió a los ministros de los republicanos que se marcharan. No podemos participar en este gobierno. ¿Por qué? Porque debemos decirle al presidente, basta, no podemos seguir así. El primer ministro debía presentarse el martes frente a los diputados, donde las oposiciones lo amenazaban de censura. Ahora la extrema derecha pide nuevas elecciones. ¿Puede Emmanuel Macron seguir resistiéndose a la disolución? Le pide que hable hoy. No me interesa su palabra, sino su decisión. Le pido que disuelva la Asamblea Nacional, porque hemos llegado al final del camino y no hay solución. No la habrá mañana, y en consecuencia la única decisión sensata en estas circunstancias previstas por la Constitución de la Quinta República es volver a ella. El propio Sébastien Lecornu reconoció ser el primer ministro más débil de la Quinta República. Su dimisión hunde a Francia aún más en una crisis de régimen sin precedentes, con 3 jefes de gobierno derrotados en menos de un año. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con las negociaciones sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza, la interceptación de la flotilla humanitaria. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el despliegue de militares en ciudades de Estados Unidos, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.